Yo quería hablar de algo esta tarde, llevo unos días pensando en ello. Bueno, la verdad que es algo que es una cualidad, quería hablar sobre una cualidad que deberíamos de tener, una cualidad que deberíamos de tener todos los cristianos, una cualidad que es admirada en todos los países durante toda la historia, es una cualidad que todo el mundo admira, algo, a ver cómo diría, es poco abundante en estos días también, hay poca gente que la tenga, no solo en la iglesia cristiana, sino en el mundo, pero es una cualidad necesaria y Dios en su palabra siempre nos manda tenerla, siempre nos manda ejecutarla. Puedes tener fe, pero si no tienes esta cualidad, puede ser que tengas la fe y que no puedas hacer nada, porque es una cualidad importante. Hoy Brigitte la ha tenido, por ejemplo. Brigitte ha llegado aquí a última hora y digo, Brigitte, ¿por qué no cantas unas canciones? Ay, es que subir aquí no es fácil. Aquí no es, les digo yo que no es nada fácil. Podés subir 100 veces que la 101 todavía estás nervioso. Y Brigitte la ha tenido. Y mira cómo ha sido la alabanza, ha sido especial. ¿Sabéis de qué cualidad hablo? El esfuerzo. No. La disposición. Es los soldados la tienen. No. El valor. Que ser valiente. Dios nos manda a ser valientes. Y hay muchas... En la Biblia habla mucho del no temer. ¿Os habéis fijado cuántas veces hablan muchísimas veces el no temáis? No temáis, no tengáis miedo, porque es algo que nos pasa, ya no solo a los cristianos, en la vida real. La gente vive con temor. El temor al mañana, el temor al futuro, el temor a esto. Y siempre nos imaginamos mucho más de lo que pueda ser, ¿verdad? Siempre. Nos imaginamos, viene un problema y ya piensas lo peor, el temor. Fijaros que Adán y Eva cuando pecaron, ¿sabéis lo que hicieron? Se escondieron de Dios, tenían temor. Fijaros lo que el pecado trae, el temor y las dudas y todo esto, ¿no? El temor también va muy relacionado a la duda, a la falta de fe. El temor te paraliza. ¿No os habéis fijado que a veces cuando ha pasado algo te paralizas? Entonces, bueno, quería hablar un poco de esto, ¿no? He buscado, en el Antiguo Testamento habla mucho del temor, en el Nuevo del valor, ser valientes. En el Nuevo Testamento habla mucho de el denuedo. Entonces, voy a poner el versículo y voy a orar para empezar. Primera de Samuel 17, del 8 al 11. Este es el texto que vamos a tener para empezar. Pero es un tema interesante, es un tema porque todos aquí sabemos lo que es el temor. Todos aquí sabemos lo que es. Y no una vez cada tanto, muchas veces tenemos miedo, tenemos temor, sobre todo en la vida cristiana. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Pues bueno, Señor, te damos gracias. Yo te quiero dar gracias también por este día. Te quiero dar gracias por tu cuidado, porque siempre estás ahí cuidándonos, Señor. Yo lo puedo ver en mi vida. He tenido tantos accidentes y tantas situaciones que podían haber sido mucho peor, pero tú siempre estás ahí, Señor, cuidándome. Incluso antes de que te conociera, tú ya me estabas cuidando, Señor. Y a todos los que están aquí, Señor. Te quiero pedir que tu palabra fluya hoy por mis labios y que abras los corazones, que podamos entender tu palabra y que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Ese es mi deseo, ese es nuestro deseo. Conocerte un poco más, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu palabra, que tenemos aquí un manual. El manual que necesitamos para vivir lo tenemos, Señor. Ayúdanos a poner más atención, Señor, y a poner más esfuerzo con tu palabra, Señor. Te dejamos esta reunión en tus manos y que tu Espíritu se mueva con libertad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, es el 1 de Samuel 17, del 8 al 11. Es un texto muy conocido, la historia de David y Goliat. La habéis escuchado todos, ¿no? Bueno, no la voy a leer entera, la voy a parafrasear, ¿no? Dice que había un filisteo que se levantaba todos los días, estaba el ejército de Israel y el ejército filisteo, uno a cada lado en un monte y el valle abajo. Entonces bajaba y les retaba. Y el hombre era muy grande y se levantaba y decía, pues el que gane, que se pegue conmigo y el que gane, seremos siervos de vosotros. Y si nos ganáis, y si gano yo, seréis nuestros siervos. Y fíjate lo que dice el último versículo. Dice, oyendo Saúl y todo Israel
estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Fijaros qué curioso, porque este era el pueblo de Dios. Era el pueblo que tenía la palabra, que sabía que Dios se había sacado a su pueblo de Egipto, le había dado victoria por todos los ejércitos que había por allí, le habían dado esa tierra, era el pueblo de Dios, y tenían miedo, tenían temor. Y quería hablar un poco de lo que es, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo viene la palabra valor, y en el Nuevo la palabra denuedo. ¿Habéis leído la palabra denuedo? La Reina Valera lo traduce como denuedo, pero es valor, es lo mismo. Y el significado del denuedo, fijaros, es valor, energía y decisión con que se ejecuta una cosa. Brío, esfuerzo, valor, decisión, arrojo, resolución, determinación, audacia. Fijaros qué cualidad. Luego ya sabéis el resto de la historia. Vino un chavaluco, un chiquillo, que también conocía, pero este hombre creía, pero es que era valiente, porque su fe estaba enraizada en su corazón. Y no basta con creer, es que hay que actuar. Y fue David, y ya sabemos todo lo que pasó. Fue en el nombre de Dios, él sabía que su Dios era real, pero los otros también lo sabían, pero él era valiente, fue valiente, y obtuvo una gran victoria. Y luego todo el pueblo, lo bueno de esa historia, luego cuando David le derribó y le cortó la cabeza, dice que todo el pueblo de Israel salió detrás del pueblo filisteo. Fijaros lo que hizo, el valor de un hombre, de un niño. Entonces, quería tocar un poco el tema del valor y me gustaría tocar unos puntillos. ¿Para qué hace falta ser valiente en la vida cristiana? ¿Para qué hace falta? Para todo hace falta, pero vamos a tocar algunos puntillos para ser valiente. ¿Para qué hace falta ser valiente? Fijaros, Jueces 6, 12 y 13. Esta es la historia. Hace falta ser valiente para predicar el Evangelio, para vivir la vida cristiana. Hace falta ser valiente, no puede ser un cobarde para hacer esto. Y aquí la historia de Gedeón. ¿Habéis escuchado la historia de Gedeón? Los que sois nuevos igual os suena raro, pero la historia es una historia... era 6 del 12 al 13, eso es. 6, 12 y 13, Jorge. Es cuando hace el llamado, se le aparece Dios a Gedeón y hay unas palabras aquí que a mí siempre se me quedaron grabadas y no las entendía. No las entendía hasta que un día Dios me lo reveló. Y fíjate, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Con el 13, Jorge. Y Gedeón le respondió: Señor mío, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de marianitas. El 14, porfa. Esto también es una... Siempre, ¿no? Te preguntas, si Dios está con nosotros, ¿por qué no pasan estas cosas? ¿No? ¿Por qué nos pasan? Pero que mira, mirándole Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esto me llamó la atención porque decía, pero ¿cómo con esta tu fuerza? Es como si Dios te dijera: venga, vete que tú eres capaz de hacer las cosas. Cuando sabemos que en la Biblia Dios nos llama que somos incapaces, que es todo por Él, de Él y para Él. No es que lo diga la Biblia, es que lo sabemos. Todo viene de Él, todo es de Él y todo nos lo ha dado Él. Entonces esta palabra siempre me llamó la atención. Y un día entendí, es una cosa que yo entendí, que aquí está hablando, no está diciendo que su fuerza fuera mucha o fuera poca, sino la que tenía. Esta es tu fuerza, con eso ve y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Eso me abrió un poco el entendimiento, porque nosotros no tenemos fuerza. Pero a veces estamos diciendo, bueno, a ver, es que yo voy a predicar el Evangelio a los de mi trabajo, pero cuando conozca más la Biblia, cuando sea más tal, cuando tenga más conocimiento, o voy a empezar a hablar cuando ya sepa más, o cuando ya tenga una vida de oración más, pero es que Dios le está... Vete con lo que tienes. ¿Cuántos talentos tienes? ¿1 talento, 2 talentos, 5 talentos? Vete con eso. No tienes que esperar a ser como el otro. No, tú con lo que tienes. Ya tienes una medida de fe, tienes una semilla de fe. Con eso puedes hacer lo que tienes que hacer, lo que tengas que hacer. O sea, pero ¿me entendéis el punto? Ve con esta tu fuerza, con lo que tienes. No es que sea mucha, que sea poca, no, con eso vas a salvar a Israel, dice. Y no tenemos que ser valientes para con lo que tenemos ir a la batalla. No tenemos que esperar ser como nadie. Nosotros somos, cada uno tenemos unos talentos, tenemos unos dones y con eso tenemos que ir hacia adelante. Entonces, es necesario el valor para pelear la batalla de la fe con tu fuerza, con lo que tengas, con lo que tengas. Como he dicho varias veces, predicar el Evangelio no solo es dar un mensaje,
Tu vida es el mensaje. El mensajero es el mensaje en este lugar. Tú no puedes predicar el Evangelio y no vivir el Evangelio. Por ejemplo, ¿no? La gente vas a confundirla, va a decir, porque esta persona está hablando de Dios, de tal, y mírale, le he visto por ahí haciendo esto, lo otro. No quiere decir que no tropecemos, podemos tropezar, pero no podemos vivir una vida que no vaya acorde con lo que decimos. Podemos caer, eso lo podemos hacer. Paul Washer ponía un ejemplo, dice, si tú ves mi vida, ves una foto de mi vida, igual es una foto y me ves un día enfadado con mi mujer, gritando, pero es una foto. Pero si tú ves un vídeo de mi vida, vas a ver un proceso que va en crescendo hacia la santidad, viviendo apartado del pecado. Vas a ver un proceso. Esa es la vida cristiana. Entonces la primera es esa. Tenemos que predicar el Evangelio, ser valientes para predicar el Evangelio con lo que tenemos. Ponerlo en acción, lo que tenemos. Ponerlo en acción. Lo que tengas. Número 2. Primera de Juan 1, 8, 9 y 10. A esto hace falta valor también. A mí me pasa mucho esto. Primera de Juan 1, 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que ser valientes para acercarnos a Dios cada vez que caemos. Porque eso cuesta. Porque siempre estamos... El otro día hablaba Samuel de pecamos, fallamos y estamos esperando un par de días a hacer algo las cosas bien para volver otra vez a la relación con Dios. Pero es que no funciona así. No funciona así. Dios está esperando a que tú vayas con un corazón arrepentido, con la mentalidad de no volver a hacerlo. Sabes que has desobedecido, que has fallado. Pero parece falta valor, ¿eh? Que a veces estás ahí y dices, ¿cómo me voy a poner delante de Dios así? ¿No os pasa eso? Que a veces dices, acabo de, discutido con esta persona, o estoy pensando estas cosas, o estoy criticando, o estoy haciendo esto. ¿Cómo me voy a poner ahora delante de Dios? Y hay algo dentro de ti que como que se entristece y te cuesta. Pero en la Biblia no viene nada de eso. Dice que tú vayas al trono de gracia. Es un trono de gracia, donde tú puedes ir con plena libertad, porque todo el precio está pagado. Es lo que nos cuesta entender. El ser humano es tan orgulloso que siempre tiene que hacer algo para merecer el perdón, o para merecer... Somos así. Por eso el Evangelio lo que hace con el orgullo humano te lo destruye, porque te lo tira por el suelo, porque no merecemos nada. No puedes hacer nada para añadir a la obra de Cristo, nada. No puedes hacer nada. Es un regalo. Y eso nos cuesta mucho entenderlo, y nos cuesta mucho vivirlo. Nos cuesta mucho vivirlo. Tenemos que ser valientes para acercarnos a Dios cada vez que caemos, que es cada día. Por lo menos en mi caso, cada día. Es el segundo punto. Tercer punto. Proverbios 16, 32. Este también. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate, aquí da a entender como que es mejor, vale más para Dios una persona que se controla a sí mismo que un hombre que lleva un ejército, lo dirige y toma una ciudad. Fíjate, es más difícil controlar tu espíritu, controlar tu carácter, tus impulsos. Eso es más difícil que llevar un ejército y vencer una ciudad. Y tomar una ciudad, que es muy fácil. Tienes que subir en aquellos tiempos, tirar los muros, subir, bombardearla con catapultas, luego entrar. O sea, fijaros. Y el tercer punto es, tenemos que ser valientes para amar y perdonar. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. He puesto aquí, por ejemplo, perdonar y amar es un ejercicio de la voluntad, no es de sentimientos. Esto lo he compartido últimamente mucho con los jóvenes. Pensamos que perdonar es, esta persona me ha hecho esto, a ver, quiero ir a ver si me empiezo a sentir bien con ella y quiero perdonarle, pero es que tengo que sentir aquí como unos pajaritos para perdonarle. No. El perdón es un ejercicio de tu voluntad. Luego los sentimientos cambiarán después, pero primero tienes que decidir perdonar. Decidir perdonar. Eso hace falta ser valiente para decidir perdonar. Y para pedir perdón más. Pedir perdón sí que es curioso, porque cuando tú vas a pedir perdón a alguien porque has hecho algo mal, cuesta, te da miedo, parece como que... Pero cuando lo haces y le pides perdón, sientes una paz. ¿No os ha pasado eso? Que sientes una paz y dices, jolín, qué bien estoy. Mira la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es así, porque hay una lucha ahí. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente para amar.
Hay que ser valiente para perdonar. Es muy fácil odiar, es muy fácil pasar de la gente, es muy fácil ir a lo tuyo, eso es muy fácil. Eso todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo lo hace. La gente, paso, pues mira, paso él por su lado y yo por el mío, eso lo hacemos, es muy fácil. Nosotros no lo podemos hacer. Dios nos ha puesto aquí para esas cosas. Nos ha puesto en este ámbito de la congregación, de una iglesia, de un sitio donde nos reunamos, donde tengamos, para esto. Porque en la calle tú no puedes, aquí es donde tienes que amar, tienes que perdonar. Sabes que llegas y estás mal con un hermano, tienes que hablar con él, porque es que si no, no puedes estar bien con Dios, que lo dice la palabra, lo dice la palabra. Entonces, ese es el contexto donde Dios nos ha puesto para que ejercitemos esas cosas. Por eso tenemos que congregarnos. Pues si no, ¿a quién vas a perdonar? ¿A quién vas a amar? ¿Al vecino que le ves? Este es el contexto. Y hace falta ser valiente. Eso es ser valiente. Ser valiente para amar. Punto 4. Este también es difícil. Todos son difíciles, yo creo, pero este es difícil también. Y se hace muy poco. Hebreos 3, 13, 14. Hebreos 3, 13, 14. Este es difícil de hacer. Y se hace muy poco. Y cuesta hacerlo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que te retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Exhortar significa, fijar lo que significa exhortar, incitar a alguien a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Eso es exhortar. Yo he puesto aquí, número 4, tenemos que ser valientes para exhortar y corregir. Exhortar y corregir, lo manda la Biblia, tenemos que exhortarnos y corregirnos en amor. Pero mirad para qué, aquí lo dice, para que ninguno se endurezca, exhortaos unos a otros cada día. ¿Pero para qué? Porque si tú vas a exhortar a alguien es porque ha hecho algo mal, es porque tiene que cambiar algo, pero si tú no le exhortas, hay un peligro de endurecerte por el engaño del pecado. Te puedes endurecer, puedes seguir practicando ese pecado o seguir llevando ese tipo de carácter y te puedes llegar a endurecer. Y para eso estamos los hermanos. Si es que a veces pensamos que es Dios que va a venir aquí con una varita a decir, oye, no, Dios pone personas para que te digan las cosas. Y eso se hace poco. A mí me gusta que me exhorten, ¿eh? A veces me siento mal, pero y a todo el mundo. Yo creo que cuando sabes que es de verdad, que sabes que no es por... que te lo dicen por tu bien, al principio a nadie le gusta. Pero después lo piensas y dices, mira, que es que además tiene razón, es que tal. Porque a veces estamos ciegos, el pecado también, nuestra naturaleza, y si no te lo dicen... Hace poco escuché a Paul Washer que decía, el instrumento más grande que Dios usa para la santificación de una persona es su marido o su mujer, en el caso de que esté casado. Es el instrumento más grande, porque... es el instrumento que más te santifica, porque pues, a mí Brigitte también me dice, ¿pero qué me dices? No, es que esto y lo otro, y al final sé que tiene razón. Siempre le cambio le hago ver como que está equivocada, pero yo sé que tiene razón. No, sé que tiene razón, se lo reconozco, pero es el instrumento más grande, tu marido, tu mujer, porque sabes que lo que te dice es verdad y sabes que te lo dice por amor. Pero da igual, pero en el contexto de la iglesia tenemos que poner eso ya en práctica. Con amor, oye, mira, creo que esto, tal, con amor. Incluso hay partes en la palabra que nos manda a ser duros. A veces con personas que no se niegan a dejar el pecado hay que ser duros y tal. Pero en el contexto de exhortar o de corregir tiene que ser en amor y hay que hacerlo. Y es difícil, o no es difícil, ¿a qué es difícil? Ay, ¿qué voy a decir yo a decirle ahora a este? No, es difícil, cuesta. Son cosas que cuestan, pero tenemos que ser valientes, tenemos que hacerlo. El valor siempre lleva un fruto. Cuando tú eres valiente y haces algo, siempre mira, brille con las alabanzas. Es que lleva un fruto. Es como cuando dijo Jesús, dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, pone un ejemplo, dice, di a la montaña se quitará, échate en el mar y lo hará. Yo hace tiempo entendí, cuando tú tienes un poco de fe y la pones en práctica, vas a ver cómo esa fe, como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Cuando tú la pones en juego, esa fe, suceden cosas y luego ¿sabes qué pasa con tu fe? Que crece. Dile a ese monte que se mueve y se mueve y tu fe crece. Ya no tienes una fe como de semilla de mostaza, ya tienes una fe que mueve montañas. ¿Sabéis? Entonces hay que ser valiente para poner en juego estas cosas. Bueno, he puesto esos puntillos como para cosas que necesitamos para ser valientes. Hay muchos más. El valor es algo que necesitamos. Tenemos que hacerlo. Ahora,
¿Cómo se consigue ser valiente? O sea, porque hemos visto que es una decisión, es algo como una determinación. Aquí en las palabras, fíjate, es como brío. Le he buscado el significado en el hebreo original, ¿eh? Brío, esfuerzo, valor, decisión, arrojo, de resolución. Decir, voy a hacerlo, lo voy a hacer, determinación. Pero como a veces, he puesto aquí algunos puntillos como para llenarnos de valor, para cargarnos de valor. Uno viene, Hechos 4, 29, 30 y 31. Fijaros, este es bueno. Como casi todas las cosas que vienen de Dios, que son buenas, se consiguen ¿cómo? Sí, pero ¿cómo se consiguen? Para tú recibir algo de Dios, ¿cuál es la mejor? ¿Cómo? La oración, claro que sí. Aquí había habido el derramamiento del Espíritu Santo, habían salido a predicar y pues los principales y la gente que mandaba allí les había amenazado para que no volvieran a hacerlo, ¿no? Entonces parece como que entraron un poco en temor los discípulos, fijaros, eran personas como nosotros. Y es que lo guapo de la Biblia es que te habla de verdad, no está haciendo seres mágicos, eran como nosotros. Se reunieron y empezaron a orar. Y dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos ya habían predicado, pero se estaban asustando porque habían visto las amenazas y entonces se pusieron a orar. ¿Y qué le estaban pidiendo a Dios? Danos valor, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fijaros, una de las cosas que te da la llenura del Espíritu Santo por medio de la oración es el valor. El valor cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú estás en la debida sintonía con Dios, tienes valor, hablas sin temor. Esa es una de ¿cómo conseguirlo? Orando, pasando tiempo con Dios. Siempre decimos lo mismo, pero es que no hay secretos, es que ese es el secreto, pasar tiempo con Dios, en oración, una oración de calidad, de estar tiempo con Dios. El segundo, Filipenses 1, 13 y 14. Filipenses 1, 13 y 14. De tal manera, está hablando Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está hablando de que... Pablo también hay partes aquí que Pablo dice, orad por mí para que hable con denuedo la palabra, para que hable con valor. Pablo era lo más de lo más, pero también tenía temor. A veces estaba pidiendo, orad por mí para que Dios me dé el valor, porque sabía que hay un valor que viene de Dios, que es... Entonces, y fíjate, dice que aquí él empezó a hablar de Cristo en todo el pretorio, con la guardia pretoriana, que aquellos eran los guerreros más valientes de todos, eran los pretorianos. Dice que él estaba en la prisión y estaba hablando de todos. Dice que los hermanos, como vieron cómo él estaba en la cárcel predicando valiente, dice que cobraron ánimo y empezaron a hablar todos sin temor. Número 2, ¿cómo consigo ser más valiente? Fijándome en los hermanos, en hermanos valientes. En la Biblia, en la iglesia, en la historia. Hay mucha gente que ha hecho cosas grandes, que ha hecho cosas... Y eran gente como nosotros, gente como David, gente como Pablo, gente como... Yo tengo aquí apuntado los moravos, ya lo he contado alguna vez. ¿Sabéis quién eran los moravos? Eran unos cristianos, eran así como los puritanos, checoslovacos me parece que eran, que como había una fe tan... les echaron de allí y pidieron asilo a un hombre pudiente, no sé, era un hombre pudiente, un conde, algo así, y les dejó vivir allí en los terrenos, empezaron a procrear y empezaron a hacer... esta gente era tremendo, se hicieron una vez una cadena de oración de 100 años. Durante 100 años orando, cada uno oraba una hora, pues hoy me toca a mí a las 7, mañana a las 8, durante 100 años, una cadena de oración. Dios les bendijo de tal manera que enviaron misioneros por todo el mundo. Todavía hay iglesias moravas, hoy están mirando y había en Nicaragua, iglesias de moravos. Y hay una historia que cuentan de, pues en aquellos tiempos había mucha esclavitud y a los esclavos les trataban pues como a animales. Y claro, allí había islas donde llevaban los esclavos a trabajar que nadie les podía hablar de Cristo. Y estos se enteraron que había una isla donde había gente que no les podían hablar porque eran esclavos, eran como animales, se vivía fatal. Y dos chavales jóvenes decidieron
venderse como esclavos para ir a predicar allí el Evangelio a la gente. Alucina, a dar su vida. Eso es dar su vida. Eso es dar la vida. Por eso es ser valiente por el Evangelio. Fijaros qué fe y qué valor. Pues imaginaros. Pues esos son ejemplos que nos tienen que hacer a nosotros quebrantarnos. Y que a veces nos da temor hablar, nos da... Porque se rían, porque aquí, ¿qué es lo máximo que te van a hacer? ¿Se van a reír de ti? ¿Se van a reír de ti? ¿Qué es lo que te van a hacer? Entonces, bueno, segundo, punto 1 era orando, estando en la presencia de Dios. Punto 2, fijándonos en ejemplos de la Biblia, en ejemplos de la historia. Hay mucha gente muy valiente que ha hecho muchas cosas para Dios. Y el punto 3, lo más importante. Mateo 26, 38, 39. Mateo 26, 38, 39, el ejemplo más claro, ¿sabéis cuál es, no? El ejemplo más claro, Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es el que es el valiente de valientes. Fijaros, aquí está a punto de ser entregado, dice. Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa a la que Cristo tenía temor no era la cruz, simplemente, no era la cruz. En la cruz él sufrió el dolor corporal, pero el dolor del alma era, lo que Cristo temía era la ira de Dios que iba a cargar sobre su propio Hijo. Ese era el temor que él tenía. Iba a ser separado de su Padre. Eso es un misterio, ya lo hemos dicho más veces, nadie sabe lo que sucedió en esa cruz. Se sabe que Dios cargó en su Hijo la culpa del pecado por todos nosotros, de todos los escogidos de toda la historia, de toda la historia. Cristo estaba muriendo en la cruz y estaba recibiendo la ira del infierno de parte del Padre por nosotros, nuestro castigo que nosotros merecíamos. Eso era lo que él tenía miedo. Él no tenía miedo de unos clavos y una cruz. Muchos cristianos han ido a la cruz durante la historia cantando himnos y sabiendo que se iban a encontrar con el Señor. Han ido a ser quemados y iban cantando himnos, iban orando por los que le estaban matando. Durante la historia, millones de cristianos, hay relatos de gente que ha ido así a la cruz. Y Cristo, que es el Salvador, va a ir con miedo a la cruz. No era ese el temor que tenía. El temor que tenía era ese. Y ese es el valor, ¿no? Y fijaros que la motivación nos puede dar valor también. Fijaros Cristo, qué motivación. Hebreos 12:2. Fijaros cuál era la motivación de Cristo. Fijaros cuál era. Esto es Hebreos 12:2. Esto lo hablamos el otro día con Inés y con Blanca. Y nos quebrantábamos ahí los tres. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Él estaba sufriendo la cruz y había un gozo puesto delante de él. El gozo puesto delante de él éramos nosotros. Era el pueblo que él había venido a salvar. Él estaba viendo más allá. Hay algo que el otro día hablábamos, que es la persona de Cristo es un misterio. Es un misterio, hay muchos misterios en la Biblia. Todo Dios y todo hombre. 100% Dios, 100% hombre, nadie lo puede entender, pero la Biblia lo enseña. En su mente de Dios, él estaba en la cruz y estaba viéndonos a nosotros ahora, porque la mente de Dios es infinita. Él no tiene espacios de tiempo, él lo ve todo así. Todo, lo que pasó, lo que pasa, todo. Él nos estaba viendo a nosotros aquí y estaba gozándose. Y estaba gozándose. Ese era el gozo puesto delante de él. Él no se gozaba por él iba a volver a donde estaba, en la gloria que él tenía antes, pero el gozo éramos nosotros. Él era su gozo puesto delante de él. Fijaros la motivación, un amor así, que no es por nosotros. Él estaba gozándose en nosotros, viendo nosotros salvados en el cielo, rescatados. Fijaros. La motivación, eso tiene que motivarnos a nosotros, hacerlo las cosas para Él, tener valor para hacer las cosas para Él. Tenemos que mirarle a Él, como decía hace poco una prédica, ¿no? De mirarle a Él, de no mirarte a ti, de no mirar las olas, como Pedro, que fue caminando por las olas. Pedro fue valiente, Pedro salió de la barca, los otros no salieron, pero Pedro salió y le miraba a Él y iba hacia Él. ¿Pero qué hizo? Dice, al ver el viento y las olas, empezó a mirar para otros lados, quitó la vista de Cristo y se empezó a hundir. Tenemos que mirarle a Él. Isaías 53, 10, 11. Isaías 53, 10 y 11. La motivación, el ejemplo, tiene que ser Él, por lo que hizo, por lo que es, por lo que se merece. Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Si lees la palabra, está en hebreo, es una palabra muy fuerte. Es como triturarlo, es una palabra
aplastarlo. Es una palabra muy fuerte. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad será en su mano prosperada. Mira, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fijaros que no dice a todos, a muchos. Pero fijaros, verá el fruto de la aflicción de su alma, ese dolor, ese es lo que sufrió en la cruz, que no se puede entender, que estaremos toda la eternidad viendo sus marcas en su mano y no podremos entender qué pasó en esa cruz, porque es tan grande, lo que sufrió es de valor tan infinito que no lo vamos a llegar a entender, pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, dice, yo lo veo desde mi propio punto de vista y digo, un miserable como yo, que quede satisfecho por salvarme, o sea, y no me explota la cabeza, no me cabe. No me cabe. Eso tiene que ser motivación para ser valientes. No podemos estar más encerrados en nuestras casas, en nuestras iglesias. Tenemos que ser valientes, que es lo que Dios determina. Porque también hay una amenaza que Dios hace a los cobardes. No tenemos que olvidarnos que Dios odia al cobarde, aborrece la cobardía. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero qué bueno, que como decía Miguel, hoy en el versículo, que Mila me lo guardó para el final, decía, te haré entender y te enseñaré el camino porque debes andar, porque somos tan torpes que no lo entendemos. Pero Él, para que yo siempre en mi vida, que Dios, que he crecido en algo, lo primero que hace Dios es mostrármelo. Si no te lo muestra, no podemos ser cobardes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser más valientes. Fijaros, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Van los primeros los cobardes, antes que los homicidas, antes que los cobardes. No tenemos que ser cobardes. Es importante y es lo que nos falta hoy en día. Tenemos todo, es como si tenemos todo ya, tenemos el armamento, tenemos la victoria ya ganada. Es que estás peleando una batalla que ya está ganada. Estás peleando una batalla ¿qué te van a hacer? Se van a reducir, te van a insultar, te van a desechar de sí. Es el mensaje que quería dar, ¿no? Poner en práctica lo que sabemos y hacerlo. Podemos tener la fe, podemos tenerlo todo, pero tenemos que dar ese paso de ser valiente, decir, Dios está conmigo y yo sé que Él va a sustentar mis palabras y yo sé que Él me va a ayudar. Y que lo que hago es que tenemos promesas de tales, como que todo lo que digamos es una semilla. Hasta dice, tú habla la palabra, que igual da fruto a sus años. A mí a veces me han dicho palabras de que me he acordado los años y he dicho, mira, pues es verdad. O yo he hablado a gente que después de los años me ha dicho, jo, Iván, ¿te acuerdas aquella vez que me dijiste? Y digo, pues no, pues es que mira, y ha sido gente que Dios luego le ha tocado. Tenemos todo de nuestra parte, ¿eh? Por eso el título de la predica es Venceremos, porque lo tenemos todo. Pero tenemos que hacerlo, jolín. Tenemos que dar el paso ese que nos falta y ser cristianos valientes. Y todo se consigue en la oración, ¿eh? Ahí se empieza. Y nada, hermanos, pues nada, vamos a despedir la reunión. Ha sido cortito, pero ha estado bien. Ha estado bien. Ya nos vemos el viernes, hay estudio. Seguimos con la